Pues lo primero de todo, buenos días. Hoy vamos a ir con otra sesión sobre las soluciones cloud de NetApp. Hace tiempo que empezamos ya un ciclo que denominamos NetApp Cloud Series. De hecho, ya hemos hablado en un primer momento sobre el almacenamiento en cloud de NetApp, tanto la parte de infraestructura como servicio, como plataforma como servicio. También vimos la parte de Cloud Backup y hoy vamos a hablar, para que vosotros lo tengáis en mente, sobre la parte de compliance y clasificación del dato. Antes de continuar, mi nombre es Jesús Vaquero, para el que no me conozca, soy Partner Technical Lead en NetApp y me acompaña esta mañana también conmigo Salva. Salva, preséntate tú. Pues yo soy Salva, me dedico a ingeniería preventa para la parte de Europa y África y bueno, pues estoy configurando un poco junto con nuestros partners todo lo que podamos ayudarles para impulsar el negocio en esta región. Perfecto, pues muchas gracias Salva por participar hoy con nosotros. Yo voy a cubrir la parte teórica y le voy a dejar la parte difícil a Salva, que es la parte de demo, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso vamos a estar los dos aquí con todos vosotros, entonces cualquier duda, cualquier consulta podéis aprovechar. Bueno, pues este es el capítulo número 3, ¿no? Entonces vamos a empezar y lo primero que vais a ver es el título. El título ya cambia, ¿vale? La gente de marketing suele adaptar los nombres de las soluciones con ciertos criterios, ¿de acuerdo? Entonces, lo que conocemos como Cloud Data Science y que podremos ver también en la documentación, también lo vais a poder ver referenciado como Blue XP Classification. Un simple recordatorio, por si alguien pregunta qué es eso de Blue XP, ¿no? Blue XP es nuestro panel de control unificado, es decir, podemos gestionar nuestras soluciones tanto desde la parte de on-prem como desde la parte cloud y en el caso que nos toca hoy, Cloud Data Science puede ser gestionado, como veréis luego en la demo que hará Salva, Cloud Data Science puede ser gestionado desde la consola de Blue XP, ¿de acuerdo? Blue XP también, por si queréis algún detalle más, es una solución software as a service, es decir, no hay que instalar nada para acceder a Blue XP. Directamente es una URL, ¿vale? Desde cualquier navegador podemos acceder y podemos acceder con nuestras credenciales de NetApp, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la agenda que hemos preparado para entender, para conocer un poquito más en profundidad qué es Cloud Data Science. Lo primero de todo es entender el dato, es decir, con qué trabajo, dónde está mi dato, qué tipo de dato tengo, ¿vale? Es decir, hacer una serie de preguntas porque generamos mucha información, las empresas trabajan con mucha información y con el paso del tiempo solemos perder de vista, entre comillas, ¿de acuerdo? Pues toda la información que vamos generando. Y a veces es necesario tener consciencia, ¿de acuerdo? De dónde está la información, cuál es la más relevante, si está duplicada, si esa información tiene datos sensibles, ¿de acuerdo? Y una vez que entendamos esa información, pues tomar determinadas acciones, borrarla, moverla hacia un taller de disco más barato, es decir, acciones que realmente nos puedan beneficiar en la gestión del dato diario, ¿no? A tal fin, Cloud Data Science es quien nos puede ayudar en la parte de NetApp como una solución para llevar a cabo esa gobernanza del dato, llevar a cabo ese mapeo, es decir, saber dónde está ubicada la información, qué tipo de información es, ¿no? Y conocerla más en detalle, clasificándola incluso para el tema de compliance. Y ahí es donde Cloud Data Science nos va a ofrecer una serie de categorías, va a poder identificar información de carácter personal, nos va a dar poder visibilidad de ocupación, de tipos, de extensiones de ficheros, de tamaños, va a poder automatizar tareas o políticas de búsqueda. Es decir, nos va a ayudar a entender realmente dónde está nuestro dato y qué tipo de datos son los que tenemos almacenados, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente, y para hacerlo muy sencillito, el despliegue suele ser rápido, no es complejo la instalación de Cloud Data Science. Básicamente, para que lo sepáis, y luego lo veremos en el despliegue, es una instancia, un servidor, se despliega, no es necesario agentes, dado que lleva a cabo un escaneo de la información
soporta distintas instancias, ¿de acuerdo? Puedo empezar con una, pero puedo tener varias. También soporta actualización automática, es decir, no es necesario administrar este servidor de Cloud Data Sense. Se actualiza de forma automática desde el soporte de NetApp. Permite llevar a cabo ese escaneo, esté el dato en el cloud, esté en on-prem, o como pone ahí DarkSide, es decir, que esté en on-prem y que ese servidor o esos datos no tengan acceso a Internet. No pasa nada, está soportado. Por supuesto, para conocer y entender la información en un segundo paso, lo vamos a escanear. Y no necesito tener almacenamiento NetApp. Esta es la primera premisa importante. Es decir, Cloud Data Sense puede escanear información, esté ubicada en almacenamiento NetApp o no esté ubicada en almacenamiento NetApp. Lo que hemos dicho antes, ese almacenamiento puede estar en local o puede estar en la cloud pública. Puede ser almacenamiento estructurado, es decir, Cloud Data Sense permite escanear tablas en bases de datos, pero también permite escanear información no estructurada, es decir, básicamente servicio de ficheros, siempre está activo. Los escaneos se hacen de forma incremental, no siempre se hace un escaneo base. En un tercer paso hablamos de monitorización, hablamos de un escaneo en profundidad. Podemos entrar dentro de los ficheros, podemos, a través de una serie de patrones predefinidos o utilizados por nosotros, buscar la información que nos interese, y esto es lo realmente importante de Cloud Data Sense, y a partir de ahí tomar una serie de acciones, ¿no? Podemos etiquetar la información, los volúmenes, las carpetas, podemos mover esa información a otra ubicación, podemos copiar esa información o incluso podemos borrarla si así lo consideramos oportuno. Este es un resumen, de acuerdo, de en qué consiste Cloud Data Sense, básicamente, y cómo funciona. Por supuesto, ¿qué es lo que hay por debajo de Cloud Data Sense? Toda una serie de mecanismos de inteligencia artificial que directamente se van a encargar de llevar a cabo todo ese análisis de la información escaneada. En cuanto a qué plataformas estamos hoy en condiciones de afirmar que soportamos, bueno, pues ahí lo tenéis. Como os he comentado, no hablamos solamente de almacenamiento NetApp, que también, y no solamente de almacenamiento no estructurado, como puede ser, por ejemplo, un OneDrive, sino también de almacenamiento estructurado. Y ahí veis, por ejemplo, una SQL, una base de datos SAP, un Postgres, ¿de acuerdo? Es decir, también podemos llevar a cabo análisis de almacenamiento estructurado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el típico caso de las bases de datos. Bueno, sabiendo cómo funciona, sabiendo que podemos escanear, la siguiente pregunta que nos hacemos, y es lógica, es cómo se licencia Cloud Data Sense. Cloud Data Sense se licencia por capacidad a escanear. Entonces, desde el panel de control de Cloud Data Sense, como veis ahí, siempre tengo la referencia, ¿vale?, que podéis ver aquí, de la capacidad de dato que yo estoy escaneando, con lo cual puedo llevar un control que afecte al tipo o a la licencia que yo he adquirido. Aparte de eso, ¿dónde se va a dar de alta la licencia de Cloud Data Sense? Pues dentro de BlueXP, que es el panel de control que hemos dicho para gestionar esta solución, hay un apartado que es el Digital Wallet. Es como el monedero electrónico que tenemos en los iPhones, ¿de acuerdo? Ahí vamos a poder ver el apartado Data Service License y ahí podré yo añadir mi licencia por capacidad y en función del tiempo que yo la haya contratado. Para poderlo ver un poquito más en detalle, yo puedo contratar esa licencia Pay as you go, es decir, directamente en los marketplaces de los cloud públicos, AWS, Azure o Google Cloud, o bien lo puedo hacer en modalidad buy all, directamente a través de Arrow, por ejemplo, puedo solicitar una oferta a 1 año, a 2 años o a 3 años, ¿de acuerdo? En función, ya os digo, de la capacidad de datos que yo quiera escanear. Una cosa que me parece muy importante, todo producto se puede probar. Y en este caso no es menos. Es decir, tenemos la posibilidad
de escanear 1 tera de información durante 30 días sin ningún tipo de coste. Por lo tanto, yo os animo que aquellos que estéis interesados en este tipo de soluciones, pues la podáis poner en marcha directamente con un trial. Una vez que hayáis visto cómo funciona, poder acercaros a vuestro comercial y solicitarles formalmente una oferta. ¿Cuáles son los casos de uso típicos de Cloud Data Sense? Aquí vamos a ver 3, pero luego os hablaré de un cuarto que es también muy importante para esta funcionalidad de esta solución. Por un lado, lo que hemos llamado clasificar el dato, entender el dato, ¿vale? Poder analizarlo, ver información duplicada, dónde está almacenada, qué tipo de permisos tiene, qué tipo de ficheros son, qué capacidad podemos tener de los espacios que están ocupando ese tipo de archivos. Un segundo caso de uso, y realmente muy importante, sobre todo los que estamos bajo la protección de GDPR para la información de carácter personal, es todo lo que tiene que ver con temas de compliance. Como hemos dicho, Cloud Data Sense puede entrar dentro de los ficheros, puede descubrir patrones y puede descubrir palabras sensibles o información, pues como pueden ser DNIs, ¿vale? Pueden ser cuentas bancarias, direcciones de correo, incluso passwords o demás, ¿vale? Entonces, eso también es muy importante. Un tercer uso, lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Sabiendo el tipo de fichero y el tamaño, podemos saber el tipo de extensión que hay, ¿de acuerdo? Y podemos ver si hay ficheros que están siendo cifrados. Es cierto que no lo hace en tiempo real, ¿de acuerdo? Para eso hay otro tipo de soluciones, pero me pueden dar información, por ejemplo, de ficheros que estén abiertos de acceso público. Y eso es muy importante, ¿de acuerdo? Quizás esa información, si es de carácter confidencial, debería estar ubicada, pues, en otro repositorio o con otras medidas de seguridad. Lo que os he dicho, para el tema que tiene que ver con compliance, seguimos con una serie de patrones que están ya predefinidos, ¿vale? Y ahí podéis ver de información general, pues lo que es una cuenta de bancaria, por ejemplo, o ver, por ejemplo, datos de carácter más sensible, carácter personal, temas que tengan que ver con la salud o con la religión, identificadores como puede ser nuestro NIF, ¿de acuerdo? O distintas categorías predefinidas por la solución, bien sean de finanzas, de recursos humanos, marketing, etc. Y hay un cuarto uso, que a veces no se habla mucho de él, pero que algunos clientes ya han puesto en marcha y ha sido un éxito, es lo que tiene que ver utilizar Cloud Data Sense para llevar a cabo migraciones de datos, ¿vale? Dado que podemos escanear, dado que podemos mapear y podemos saber dónde está la información, entonces lo que podemos hacer es una copia de esa información y llevarme solo la información que yo necesito a otra ubicación. En ese caso, una vez que haya realizado el escaneo y análisis de la información, si el origen del dato es ONTAP y el destino donde me lo voy a llevar también es ONTAP, puedo usar herramientas como FlexClone, clonar la información que yo necesito, que realmente para mí es relevante, y a través de SnapMirror replicarla hacia una ubicación en otro site o en otro destino. En el caso de que la información que yo analizo, el origen no sea NetApp o el destino no sea NetApp, ahí la solución que puedo utilizar es CloudSync. CloudSync también es otra solución que está integrada dentro de nuestros Cloud Data Services y que me permite llevar a cabo migraciones. La ventaja que tiene CloudSync es que el origen o el destino pueden no ser almacenamiento NetApp. ¿De acuerdo? Simplemente para que lo veáis un poquito de una forma un poquito más gráfica, en el momento que yo estoy dentro del panel de control de Cloud Data Sense y selecciono la información que quiero mover, el panel me va a dar la opción de utilizar una llamada FlexClone, clonar esa información y solo la que yo quiero, ¿de acuerdo? Y llevar a cabo esa replicación, por ejemplo, a través de SnapMirror. En el caso de que el origen del dato pudiese ser un file server distinto, por ejemplo, o un OneDrive, y no tiene nada que ver con NetApp, ahí la llamada se realizaría a CloudSync.
Por supuesto, CloudSync también es licenciable. Se licencia por relaciones de réplica, un origen y un destino, ¿de acuerdo? Pero la llamada se haría directamente a CloudSync y a partir de ahí yo podría configurar mi relación de réplica, el origen del dato que yo quiero llevar y el destino que yo haya seleccionado. Entonces, este cuarto caso de uso me parecía muy interesante porque hay veces que no se comenta, pero, por ejemplo, para que sepáis quién ha puesto esto en marcha, una gran empresa con un data center local iba a hacer un movimiento de información hacia el cloud público y lo primero que quería saber es que ese movimiento de información no iba a conllevar movimiento de información de carácter sensible o personal, ¿vale? Sobre todo cuando tú estás intentando cumplir con GDPR de cara a tus clientes, es importante saber que esa información está ubicada en un sitio seguro y con unas condiciones que posiblemente hayan sido previamente pactadas y firmadas por los clientes, ¿no? Bueno, si entramos en el despliegue, y esta es una parte más técnica, aunque seguramente no lo vamos a poder hacer desde cero para que lo veáis, ¿vale? Pero sí que por lo menos tengáis en mente cómo podemos cubrir lo que es el despliegue de un servicio Cloud Data Sense. Cloud Data Sense los podemos desplegar en la cloud pública, lo podemos desplegar en local con acceso a Internet o lo podemos desplegar en local sin acceso a Internet. Esta última opción, la opción número 3, es lo que llamamos dark side. Es decir, cuando el servicio queremos que corra en local, el dato está en local, pero esa máquina de Cloud Data Sense no va a tener acceso a Internet. Y eso no es óbice para poder hacer la instalación, llevar a cabo la configuración a través de una descarga manual del software desde nuestra página de soporte. Tanto en la parte de cloud como en la del local, lo que nos va a hacer falta es desplegar una instancia, un servidor. En la parte de cloud, pues ese servidor podrá estar en AWS, podrá estar en Azure o podrá estar en Google, ¿de acuerdo? En la documentación lo podéis ver fácilmente. En el caso de la parte de on-prem, pues nos va a hacer falta un servidor Linux. Para entrar más en detalle, si yo parto de un despliegue desde cero y quiero poner en marcha Cloud Data Sense, lo que voy a necesitar son dos máquinas virtuales. La primera máquina virtual es genérica, no es solo dedicada para Cloud Data Sense, es lo que llamamos conector. Cuando nosotros trabajamos con BlueXP, que es el panel de control unificado, y quiero yo manejar mi infraestructura en on-prem o en local, voy a necesitar un conector. Un conector es una pequeña máquina Linux que me permite acceder a los recursos, ya os digo, tanto en la parte de cloud como en la parte de local. Entonces, instalo el conector me da visibilidad de los recursos, del dato, de la infraestructura y a continuación, en un segundo despliegue, lanzo o instalo el escáner propiamente dicho de Cloud Data Sense. Entonces, esa sería la segunda máquina, que sería la que tendría realmente el software de Cloud Data Sense instalado y que tendría acceso a aquellos datos que queremos escanear, que queremos mapear, que queremos clasificar. ¿De acuerdo? Y esta es la estructura, lo más sencilla que he conseguido definiros para que la podáis entender fácilmente y sobre todo que veáis también, y ahí hay un dato muy importante, los escaneos que realiza DataSense. Como veis ahí, puede realizar un escaneo de solo mapeo, un escaneo que llamamos rápido. Aproximadamente los cálculos que ponen etapa encima de la mesa es 1,5 petabytes por semana de escaneo, para que veáis la velocidad que tiene. Pero puedo llevar a cabo un escaneo mucho más lento, pero también es cierto que con mucho más detalle, que tiene que ver con la parte de clasificación de la información, entre 10-15 teras al día, ¿vale? Para que podáis hacer unas estimaciones. Y también recordarlo, yo puedo desplegar una instancia de Cloud Data Sense o varias. Esto no afecta al licenciamiento, pero sí me ayuda a que si es mucha la información que tengo que escanear, pues que esa escanea sea
lo más rápido posible. Y hasta aquí la parte teórica, ¿vale? Sobre todo que conozcáis los beneficios que me aporta Cloud Data Sense, es decir, entender el dato, clasificar el dato, mapear el dato, tener acceso a todo lo que tiene que ver con compliance, ¿de acuerdo? Permitir que ese escaneo pueda estar siempre activo a través de una serie de reporting, conocerlo detalladamente. Básicamente, una vez he puesto en marcha la instancia de Cloud Data Sense, no tengo que administrarla. Básicamente tendré un panel de control, un panel de gestión, y a partir de ahí yo podré llevar a cabo las investigaciones, las clasificaciones, las búsquedas que yo tenga en mente o que yo necesite para poder entender con qué datos estoy trabajando y dónde están dichos datos. Por último, una serie de recursos. Os vamos a pasar la presentación luego junto con la grabación. Todo lo que tiene que ver con la parte de Cloud Data Services la vais a encontrar en esta página. Es de libre acceso. Incluso la consola de BlueXP también la tendréis aquí. Ya os digo, para acceder a ella con vuestras credenciales de NetApp. La documentación también a vuestra libre disposición. Ahí están todas las soluciones de cloud de NetApp, también Cloud Data Sense, y no requiere ningún tipo de login. Vais a encontrar requisitos, licenciamiento, ¿vale? Características que os pueden ayudar a entender la solución y a ponerla en marcha. Otra cosa que me parecía muy interesante, y esto ya va más para los preventas y para los técnicos, en el Lab on Demand, sabéis que tenemos laboratorios para nuestros partners a partir del nivel Gold, ¿vale? Cabe recordar. Y hay dos laboratorios que hacen referencia directa a Cloud Data Sense. El primero de ellos es una instalación de Cloud Data Sense en local, y aquí es donde podéis ver cómo hacer esa instalación de las dos máquinas virtuales que hemos dicho para poner en marcha la solución, el conector y el servidor de DataSense. Y luego hay un segundo laboratorio para entender mucho mejor lo que tiene que ver con la administración diaria de la solución. Entonces, también en la presentación va el enlace, cual espero que os ayuden a entender mucho mejor y en profundidad el despliegue de dicha solución. Por último, simplemente recordaros que hoy tenemos una formación sobre Cloud Data Sense, pero junto con el equipo de Arro tenemos preparados para el mes de mayo y junio otra serie de webinars, simplemente que lo tengáis ahí en vuestras agendas, por si queréis asistir. DataSense se accede gracias a la herramienta gráfica BlueXP y, como comentaba, pues es la herramienta que ofrece NetApp para visualizar tanto los entornos on-premise como los entornos cloud, y gracias a la cual podemos acceder a través de un conector. Como comentaba Jesús, tenemos dos máquinas virtuales, ¿no? La primera de ellas la estaríamos utilizando para acceder a esta interfaz gráfica, y la segunda de ellas sería para acceder dentro del apartado de gobernanza en la parte izquierda de la interfaz gráfica a través de la parte de clasificación, ¿no? Cloud Data Sense, que también lo podréis escuchar como BlueXP Classification, se accede gracias a un segundo conector, el cual se puede desplegar tanto en la nube pública con diferentes tipos de máquinas virtuales, ¿no? La instancia, digamos, por defecto, creo recordar que se despliega en máquinas virtuales de 500 gigas, y es posible desplegarlo en instancias un poco más pequeñas, pero se estaría limitado también las funcionalidades que ofrece, ¿no? Para tener todas las funcionalidades, el mínimo es una instancia de unos 500 gigas. Como comentaba antes Jesús, esta herramienta lo que te permite es visualizar toda la información que tienes almacenada, sin importar si es NetApp, no NetApp, on-premise o en el cloud. Y pues digamos que el gráfico que ofrece a priori sería como el que estáis viendo, ¿no? De una manera muy intuitiva te estaría mostrando diferentes indicadores. Y antes de empezar me gustaría comentar que se puede integrar con directorio activo de Microsoft a partir de la pestaña de configuración. En este caso ya estaría integrado, pero si no estuviera integrado podríamos clicar a configurar el directorio activo, podríamos editar esta configuración en cualquier momento y, por supuesto, borrar este vínculo con las credenciales de directorio activo. De este modo, lo que podríamos facilitar es la asignación de datos con usuarios, ¿no? Es decir, podríamos identificar qué volúmenes CIFS están asociados a qué usuarios,
y de este modo podríamos identificar a quién corresponde, ¿no?, la gobernanza de cada tipo de dato o de cada información que almacenemos. En este caso, como comentaba, pues la herramienta nos muestra, por ejemplo, datos que no estamos utilizando, ¿no? Datos frío, que están 3 o más años sin utilizarse, datos que no están relacionados con el negocio, datos duplicados. Todo esto lo que nos ofrece es una información adicional sobre lo que almacenamos para poder ahorrar en este almacenamiento. Gracias a una serie de, digamos, patrones impulsados por inteligencia artificial, lo que podemos es clasificar esta información gracias a diferentes políticas que veremos también más adelante. La herramienta no solo te identifica esta información, sino que también te permite generar informes de diferente tipo, ¿no?, más o menos detallados. Por ejemplo, el Data Discovery Assessment Report te estaría, por ejemplo, identificando información por tamaño, te lo podría ordenar también por tipo de, o sea, por, digamos, porcentaje de severidad del dato que estás almacenando para reducir costes, para protegerlo o incluso relacionado con las regulaciones, ¿no?, del dato que pueden aplicar a lo que estás almacenando. Y el otro tipo de informe que se puede generar, llamado data mapping, te estaría clasificando los datos en función del entorno en el que se está almacenando. Como ha comentado Jesús, se puede almacenar información, o sea, se puede analizar información que está almacenada, pues, en una nube pública, en un Cloud Volume montado en el hiperescalar que tú elijas, entre otros, ¿no? Entonces, pues comentar que se puede, aparte de lo que puedes ver en la herramienta gráfica, se pueden generar informes para tenerlo todo recogido de manera más ordenada. Podemos ver cómo la herramienta te clasifica en función de el origen donde se almacena la información, la criticidad del dato, es decir, si no es sensible, si tiene información de carácter personal o si además es información personal sensible, es decir, que se puede identificar a una persona gracias a esa información. Por ejemplo, te podría también ofrecer información sobre qué datos tienen permisos de cara a Internet y en ese caso podrías acceder a ellos y consultar qué información tienes expuesta, por así decirlo. En este ejemplo, ¿no?, podríamos ver que nos ha identificado un currículum vitae como información expuesta al público. Podríamos abrir este archivo desde la propia herramienta y comprobar si efectivamente el dato que se está almacenando cumple con la normativa vigente o no. En este caso, se ha tardado un poco en cargar, pero nos muestra un documento PDF Se lo está pensando. que efectivamente almacena el nombre de una persona, una dirección, un número de teléfono, un correo, el cual está bajo la normativa o la regulación de protección de datos, lo que nos puede dar, pues, información sobre dónde debería estar almacenado este documento y bajo qué permisos. Volviendo a la interfaz gráfica, vemos cómo también nos clasifica la información en función de cuándo se ha modificado por última vez, por lo que nos podría ayudar a tomar decisiones sobre dónde debería estar alojado ese dato, ¿no?, en un almacenamiento más frío, ¿no?, más lento, más barato, y el dato que más frecuentemente se actualiza, pues al contrario, ¿no?, en un almacenamiento un poco más ágil. Nos clasificaría también por tamaño y al mismo tiempo por diferentes tipos de categoría, tipo de archivo o diferentes tipos de etiqueta, que todo esto al mismo tiempo se puede configurar y personalizar en el apartado de políticas, ¿no?, que vamos a ver más adelante. Vemos las diferentes pestañas que tiene. Si nos vamos a la de compliance, que hoy en día es una de las más relevantes para muchas empresas debido a la cantidad de datos que se almacenan de diferentes orígenes. Y, por ejemplo, podría clasificarnos la información personal, eh, por ejemplo, bajo diferentes etiquetas, ¿no? Podría estar identificando números de teléfono alemanes a partir de una política que le estemos introduciendo manualmente o gracias a la inteligencia artificial, direcciones de correo, cuentas bancarias, direcciones IP, es decir, todo una baraja amplia de diferentes tipos de datos
que nos estarían dando información sobre lo que almacenamos y sobre todo nos estaría ayudando a saber dónde almacenarlo para cumplir con la normativa. En este caso eran datos personales, pero además nos identifica datos que podrían identificar a una persona concreta, como veíamos antes en el currículum, ¿no? Que puede ser, pues, en este caso estaríamos hablando de referencias étnicas, de salud, es decir, datos que ya hablan en detalle de una persona, ¿no? Más allá de esto, podemos, gracias a unas políticas, como comentaba, filtrar la información que nos estaría analizando Cloud Data Sense y en función de unos filtros podríamos crear una política en la cual podemos, por ejemplo, automatizar el borrado de cierto tipo de información, podríamos automatizar la copia, ¿no? O el traslado de esa información, es decir, mover un dato que está alojado en la ubicación incorrecta a una ubicación que sea, por ejemplo, más segura o bajo unos permisos concretos. Todo esto se puede realizar en la pestaña de investigación y más adelante la podrías consultar en la pestaña de política, ¿no? Aquí podríamos ver, pues, si se ha, por ejemplo, creado una política que cumple con la protección de datos de Brasil. Estaremos identificando datos gracias a diferentes queries, ¿no? Se puede personalizar y pues en este caso pues mover este dato a que por ejemplo esté en una región de la nube en Brasil que cumpla con la normativa vigente, ¿no? Pues aquí por ejemplo, vemos otra que es tarjetas de crédito, ¿no? Documentación bancaria y lo que nos ayuda es a poder identificar y visualizar la información y moverla en función a la normativa vigente. Además de esto, la herramienta puede, o sea, te permite crear clasificadores. Esto significa que si tú, por ejemplo, te interesa identificar pues, una dirección de un país concreto, podrías introducir una condición que fuera, pues, si se encuentra esta palabra o esta serie de palabras, que puede ser una dirección o un país, clasificar esta información como dirección pues no sé, me lo invento, de Alemania, ¿no? Entonces, de alguna manera, si a ti te interesa, por ejemplo, en este caso es números de teléfono alemanes, pues se ha generado ese clasificador que, pues, por ejemplo, cogiendo el código de país, te va a filtrar toda esa información y te la va digamos, ordenar bajo esta categoría. Entonces, todo esto se puede personalizar y se puede customizar en función de las necesidades de cada caso de uso, para que sea más sencillo la gestión de una cantidad tan grande de datos como se almacena normalmente en los entornos enterprise. Y aparte de estos clasificadores, todo esto se puede combinar para generar las políticas que comentaba antes y poder gestionar de manera más eficiente la información. Y bueno, la pestaña de configuración ya la hemos visto antes para el tema del directorio activo, pero bueno, desde esta pestaña lo que podemos gestionar es toda la fuente de información que se está analizando, todos los entornos y, y de alguna manera se puede configurar el acceso a los diferentes tipos de información que se almacena. Y bueno, creo que he revisado más o menos todos los aspectos. Comentar, bueno, Sí, mira, en la pantalla que estás mostrando, Salva, sí, ves, ahí la gente puede definir qué tipo de escaneo es el que quiere llevar a cabo, ¿vale? ujú, Ahí puedes incluso pausar el escaneo si lo necesitas. Puedes activar el escaneo que llamamos rápido, que es el mapeo, ¿de acuerdo? O ujú, bien directamente el mapeo y clasificación, que es el proceso donde Cloud Data Sense accede al interior de los ficheros en búsqueda de los patrones que hemos comentado, ¿no? ujú. Así es. Digamos que se puede personalizar prácticamente todas las tareas relacionadas con el análisis de la información y de esta manera pues tener un control más detallado del procesado de esta información que se está haciendo. De hecho, esto está también relacionado en parte con lo que comentaba antes Jesús de la posibilidad de desplegar DataSense de manera pues estándar, ¿no? Más restrictiva o incluso en modo privado para, pues digamos, limitar el acceso o, por así decirlo,
el tránsito de la información si se da a través de la red, solamente dentro del data center, para, digamos, preservar así la integridad, ¿no? del dato. Y bueno, por mi parte, pues nada más, era simplemente mostrar un poco la interfaz gráfica que tiene Cloud Data Sense. Si tenéis alguna duda, pues lo podemos ver ahora mismo en directo, ¿no? Y comentar cualquier duda que tengáis. Pues si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia, Por mi parte no, estamos. ha quedado bastante claro el Dime, servicio. adelante, Iñaki. No, digo que por mi parte nada, que queda bastante claro el servicio. Es un servicio que veo que se despliega de forma muy sencilla y pues que animo al que esté interesado a probarlo, que ya que existe esa licencia gratuita Sí. para 30 días. Iñaki, en Arro tenéis un laboratorio, ¿no? Sí, esto lo tenemos también montado nosotros en Arrow y si fuese necesario enseñarlo o profundizar más a fondo dentro de la solución, lo podríamos hacer también Vale, desde nuestro entorno de demo. vale. Nosotros le hemos mostrado a los partners que vean que tienen 2 laboratorios, ¿vale? La Bondeman, que yo creo que son muy interesantes, sobre todo para los más técnicos, el primero, que es el despliegue de los conectores y de la propia máquina de Ascens. Entonces, bueno, que se animen de acuerdo a probar el producto y a usarlo, y si les gusta, pues a contratarlo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta adicional, lo dicho, os pasaremos la presentación, ¿de acuerdo? Voy a poner la cámara, que estoy hablando para las oscuridades. Os pasaremos la presentación, también la grabación y nada, cualquier duda, cualquier consulta, estamos a vuestra disposición. Recordaros simplemente que la próxima formación que haremos junto con el equipo de Arro será la semana que viene, el martes 23, también a las 10 de la mañana, y hablaremos de la herramienta que NetApp pone a vuestra disposición para gestionar y controlar la base instalada de equipos NetApp. ¿De acuerdo? Y nada más por nuestra parte. Muchas gracias a todos.